nos abocaremos al tema teratología, o sea, el estudio de las monstruosidades. Antes de comenzar la clase, debemos hacer algunas aclaraciones en cuanto a alteraciones del crecimiento que pueden ser congénitas, o sea, aquellas que aparecen al nacer, que pueden ser hereditarias, o sea, traídas por las propias gametas, adquiridas, aquellas que aparecen a lo largo de la vida, de tipo genéticas, o sea, debidas a la herencia, o epigenéticas, haciendo referencia a factores no genéticos que intervienen en la ontogenia o el desarrollo de un organismo. La epigenética entonces sería el conjunto de procesos químicos que modifican la actividad del ADN pero sin alterar su secuencia. Entonces, la teratología es el estudio de las monstruosidades. En el hombre, 1 de cada 50 nacimientos vivos y 1 de cada 9 muertos presenta una anomalía detectable. En la historia de la teratología, ya Empédocles en el siglo V a.C. habla de la imaginación de la madre como factor determinante de la aparición de alteraciones, Platón habla de reunión de eyaculados y Aristóteles considera la importancia de las fallas maternas. Paracelso, en 1493, cree en la cruza entre especies como factor determinante y este concepto se mantiene hasta el siglo XIX. Rueff, en 1580, habla de los hijos del demonio y Ambroise Paré, en el 1500 también, diferencia entre monstruos reales e imaginarios, sin dejar de reconocer la importancia de los demonios y de las actitudes maternas. Todo lo relacionado a lo religioso y a los demonios estaba muy aferrado en relación a la aparición de estas alteraciones. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de monstruosidades y su relación con la historia y la mitología. Ya en el siglo XIX se incorpora la genética y la biología molecular y se descubre el efecto teratogénico de la rubiola. En la década del 40, el virus de la rubiola que producía cataratas y defectos cardíacos congénitos, y también de la talidomida en 1961. Bueno, ¿quién no conoce a Blinky, el pez de 3 ojos de los Simpsons, asociado a la contaminación por radiación atómica de la fábrica? ¿Qué tipos de anomalías embrionarias y fetales podemos tener? Puede aparecer malformación como defecto morfológico de un órgano o una región corporal que obedece a un desarrollo anormal intrínseco. Puede aparecer una disrupción como alteración del desarrollo producido por la interferencia sobre un patrón originalmente normal. Una deformación como resultado de la distorsión producida sobre un organismo por un efecto mecánico externo o interno. ¿Cómo clasificamos a las anomalías embrionarias y fetales? Bueno, según el nivel en que aparezcan, en macroscópicas, microscópicas, moleculares, funcionales y del comportamiento. Según las características, podemos tener ausencia de partes, como el caso de ausencia de oídos, como anotia, o ausencia de globos oculares, a eso le llamamos anoftalmia. Por duplicidad de partes, en donde hay, por ejemplo, 2 cabezas, en el caso de los animales bicéfalos. También por modificación de partes, y aquí hablamos de alteraciones homeóticas o de genes homeóticos, que son aquellos genes que participan en el desarrollo de los organismos y que determinan la identidad de los segmentos o partes individuales del embrión en sus etapas iniciales. Según el origen, pueden ser, como decíamos hoy, hereditarias o adquiridas, y según la patogenia, genéticas o epigenéticas. Bueno, este es un cuadro que muestra los periodos críticos del desarrollo humano. Tenemos que diferenciar, en el caso mismo de la gestación en el hombre, un periodo inicial en donde el concepto desde la fecundación hasta los 2 meses de gestación es denominado embrión, y luego hasta el 9º mes de gestación se denomina feto. De acuerdo a este desarrollo, vamos a ver que es crítico en el primer periodo de gestación, sobre todo en la etapa embrionaria, cualquier tipo de alteración que pueda afectar a ese ser en gestación. ¿Por qué? Porque en esta etapa es crítico
porque se desarrollan inicialmente órganos esenciales como son el corazón, el sistema nervioso central, los ojos, la región de la cara, los maxilares, los miembros, ¿sí? Entonces, cualquier tipo de alteración que pueda llegar a ejercer un efecto en esta etapa inicial del desarrollo es crítica y determinará la aparición de alteraciones posteriores. Dentro de la patogenia de las anomalías congénitas, vamos a ver que vamos a tener alteraciones en la diferenciación celular. La diferenciación celular es el proceso por el cual las células de un linaje celular determinado sufren modificaciones en su expresión génica. Por lo tanto, van a adquirir la morfología y las funciones de un tipo celular específico y muy distinto al resto de otros tipos celulares en el organismo. La célula adquiere no solamente la morfología, sino también la función determinada. Después podemos tener alteraciones en la inducción, defectos del receptor. ¿En qué consiste la inducción? La inducción es el proceso por el que un grupo de células cambia el comportamiento de otro grupo de células adyacentes, provocándoles un cambio en su forma, en su tasa mitótica, en su destino. Entonces, esa inducción va a requerir dos componentes fundamentales, un inductor y un respondedor o un receptor. El inductor es el tejido que produce esas señales que van a transformar el comportamiento del otro tejido, que en ese caso, al ser inducido, es el respondedor. Entonces, podemos tener alteraciones tanto en la inducción como en el receptor que recibe estos mensajes. También podemos tener alteraciones en los movimientos celulares durante la gestación, el reconocimiento y la adhesión de las células, alteraciones en la muerte celular. Nosotros vimos la importancia de la apoptosis durante el crecimiento y el desarrollo, y también alteraciones en la proliferación celular. De la patogenia de las anomalías congénitas podemos tener duplicaciones e inversión de la simetría, podemos tener inducciones defectuosas, ausencia de muerte celular normal, fallas en la formación de estructuras tubulares, por ejemplo, problemas en la reabsorción de tejidos y fallo en la migración de células, como así detención del desarrollo. Podemos tener destrucción de estructuras ya formadas, ausencia de fusión de estructuras en la línea media, hipoplasia o alteraciones en el crecimiento que hacen que el tejido crezca de manera insuficiente, o hiperplasia, en donde hay mayor número de células y hay mayor crecimiento del normal, y defectos también en capas germinales. ¿Cómo clasificamos a las anomalías embrionarias y fetales? Desde el punto de vista del origen, en genéticas, ambientales, pueden haber agentes animados o inanimados que estén ejerciendo un efecto sobre ese organismo en desarrollo. Combinados, por ejemplo, el consumo de tabaco y las mutaciones del gen TGF-beta. Este gen sintetiza una proteína multifuncional, que es la proteína justamente TGF-beta, que tiene un papel importante en el control de la proliferación y la diferenciación, así como en otras funciones celulares. Entonces, en este caso, asociado al consumo de tabaco, se pueden dar mutaciones de este gen y producir alteraciones. Los agentes teratogénicos, esos efectos que producen van a depender de la composición genética del embrión, de la composición genética de la madre, la etapa del desarrollo, o sea, acá volvemos a lo que decíamos recién sobre los periodos críticos de determinación teratogénica, las dosis y la vía de entrada de los agentes teratógenos. Va también a tener un efecto importante el tiempo de exposición al agente, el mecanismo de acción particular que ejerce el agente, el efecto de metabolitos y derivados y formas de manifestación de la anomalía. Vamos a ver algunos ejemplos de agentes teratogénicos, por ejemplo la talidomida. La talidomida se va a unir al ADN y inhibiendo los promotores génicos.
es selectivo de especie, o sea, lo que produce en una especie no la produce en otra especie. Y particularmente en el hombre, en los días 20 a 36 de gestación, genera focomelia, o sea, carencia o excesiva cortedad de las extremidades. Bueno, estos son algunos ejemplos de lo que produce la talidomida en el hombre. La talidomida fue un fármaco que fue comercializado entre los años 1958 y 63 como sedante y como calmante de las náuseas durante los 3 primeros meses de embarazo. Como sedante tuvo un gran éxito porque se creyó que al principio no causaba ningún efecto secundario y comenzó a ser ingerido masivamente, no resultaba letal, provocó posteriormente al uso masivo miles de nacimientos de bebés con focomelia, que es lo que se ve en la foto, o sea, una anomalía congénita que se caracteriza por la carencia o por la excesiva cortedad de las extremidades. La talidomida se vio que afectaba a los fetos de dos maneras. Bien que la madre tomara el medicamento directamente como sedante o calmante de náuseas, o bien que fuera el padre mismo quien lo tomase. ¿Por qué? Porque la talidomida afectaba al esperma, transmitiendo los efectos nocivos desde el momento de la concepción. Entonces, una vez que se comprobaron esos efectos teratogénicos del medicamento, produciendo malformaciones congénitas, se decidió que la talidomida fuera retirada del mercado en distintos países. Una cosa que es interesante en relación a lo que decíamos antes, decíamos que la talidomida es selectiva de especie. Los estudios que se realizaron para el uso de la droga, estudios previos a la utilización de la droga en humanos, que estos estudios se llevaron a cabo en roedores, no dieron ningún efecto negativo ni letal, o sea, en los roedores no producía absolutamente nada, pero posteriormente sí lo produjo en el hombre. Por eso decimos que es selectivo de especie, o sea, no es lo mismo el efecto en una especie que en otra. Otros agentes teratogénicos son los anticonvulsivantes, como la difenilidantoína, el ácido valproico, que generalmente producen defectos en el cierre del tubo neural, las aspirinas, que son importantes en roedores ya que producen anoftalmias, o sea, que falta el globo ocular, o microftalmias, con presencia de un globo ocular pequeño, incluso hasta producir cegueras cuando las madres las incorporan de manera masiva. La tetraciclina como antibiótico produce defectos en la génesis dental y en la génesis ósea en el organismo en desarrollo. El diazepam es otra medicación que produce labio leporino y paladar hendido. Los retinoides también son compuestos relacionados químicamente con la vitamina A y estos retinoides regulan la proliferación y la diferenciación celular. En el caso de que las hembras ingieran retinoides o estén en contacto con ellos, se van a producir alteraciones en el desarrollo de los miembros del organismo en gestación, del eje corporal y de la cresta neural. En el caso del ratón, los días teratogénicos están entre el día 8 y 10 de gestación, y en el caso del hombre, entre el día 20 y 35. Los esteroides, como el dietilestilbestrol, también son factores nocivos. El dietilestilbestrol era un estrógeno sintético utilizado mucho en los años 60 y 70 del siglo XX para las náuseas en embarazadas también. Y se lo comenzó a utilizar posteriormente como anabólico sintético para engorde del ganado. ¿Qué pasó? Se vio que el dietilestilbestrol, en el caso de mujeres que lo ingirieron, producía carcinogenia en los órganos genitales, pero no en ellas, sino en los hijos. ¿Por qué? Porque el dietilestilbestrol tiene un periodo largo de latencia, porque sus trastornos se van a evidenciar en los hijos de esas madres que consumieron la droga, cuando esos hijos lleguen a la pubertad. ¿Con qué? Con manifestación de carcinogenia, o sea, presencia de cánceres de cuello uterino y alteraciones en el desarrollo genital tanto de un sexo como del otro. En otros casos podemos tener los glucocorticoides,
que también son nocivos, se administran generalmente en las mujeres embarazadas para evitar los partos prematuros. Sin embargo, la administración de corticoides en las embarazadas puede tener efectos indeseables sobre el desarrollo del cerebro, producir alteraciones del comportamiento y malformaciones vasculares. También tenemos a la warfarina, que era un rodenticida. La warfarina, en el caso de que tome contacto con una hembra preñada, produce en sus crías condrodisplasia, que es un síndrome displásico que se caracteriza por múltiples calcificaciones puntiformes en las articulaciones, y también el caso de microcefalia. El caso del litio es otro ejemplo. El litio es usado en psiquiatría porque incrementa la permeabilidad celular y actúa sobre los neurotransmisores, favoreciendo la estabilidad del estado anímico, ¿sí? En general, en humanos se usa para tratar y prevenir episodios de manía en los casos de bipolaridad. Bueno, en el caso de una hembra preñada, la administración de litio puede llegar a producir en su cría malformaciones cardíacas. El plomo es otro de los ejemplos que produce retardo de crecimiento y alteraciones neurológicas. El mercurio también se asocia a alteraciones neurológicas. Y la gliciofulvina, que es un antimicótico muy conocido, produce en gatos paladar hendido, encefalocele, ¿sí? Y otras alteraciones. Si hablamos de encefalocele, hablamos de una enfermedad congénita donde un divertículo del tejido cerebral y meninges protruyen a través de defectos en la bóveda del cráneo. Bueno, estos son algunos ejemplos de palatosquisis, o sea, falta de fusión del paladar. Otros agentes teratogénicos son los clorados, por ejemplo, que se almacenan en tejidos y huevos y son muy tóxicos. Los defoliantes, que fueron muy usados durante la guerra de Vietnam, produjeron malformaciones en organismos acuáticos. Y las dioxinas son también pesticidas que producen malformaciones genitales y cardíacas en peces y anasarca fetal en mamíferos. Las dioxinas son un grupo de compuestos químicos que devienen contaminantes ambientales muy persistentes, se encuentran en el medio ambiente en todo el mundo y debido a su alta persistencia se van acumulando a lo largo de la cadena alimenticia porque son muy solubles en grasas y se van depositando en el tejido adiposo, ejerciendo su efecto tóxico. Bien, el formol es otro tóxico que sobre hembras preñadas produce paladar hendido y criptorquidia en las ratas. El alcohol, que se asocia a anomalías faciales por el trastorno en la proliferación, en la diferenciación y en la migración de células de la cresta neural. La cocaína y la marihuana, que son dos tóxicos muy potentes, que producen muchas alteraciones. Sabemos que la cocaína específicamente cruza la placenta y entra en la circulación del bebé y se puede encontrar tanto en la orina, en el meconio, en el cordón umbilical y en el cabello del recién nacido que ha sido expuesto durante la gestación. La cocaína se elimina más lentamente del feto y del recién nacido que de un adulto, o sea que permanece mucho tiempo en el bebé, por un periodo largo. Y durante los primeros meses del embarazo, la exposición a la cocaína puede aumentar los riesgos de aborto espontáneo. Si la exposición es más tarde en el embarazo del uso de cocaína, esta puede actuar sobre la placenta y produciendo desprendimientos de la placenta de la pared uterina. Entonces esto se conoce como placenta abrupta y puede llevar entonces a un sangrado excesivo que puede ser mortal tanto para la madre como para el hijo. En general se considera que la cocaína aumenta el riesgo de partos prematuros, produce anormalidades cerebrales en el cráneo, en la cara, en ojos, en corazón, en las extremidades, en intestino, en genitales y en vías urinarias.
¿Por qué? Porque se considera un inhibidor selectivo de la proliferación celular. Por otro lado, la marihuana sabemos que también es un tóxico muy nocivo, que el uso de cannabis en las fases tempranas del embarazo puede tener efectos sobre el desarrollo inicial del cerebro, en el feto en desarrollo. Por otro lado, se ha establecido una relación entre el consumo de cannabis durante la gestación y la probabilidad de brotes psicóticos en los hijos adolescentes. Se considera que, en particular, el THC atraviesa la placenta, atraviesa la barrera placentaria y puede afectar directamente el desarrollo fetal y el desarrollo de habilidades cognitivas posteriores. Por lo tanto, tenemos el concepto de teratología del comportamiento. Bueno, el tabaco, su ingestión en cerdas preñadas produce alteraciones esqueléticas en caderas y palatinas, y el glifosato, que es un herbicida tan comúnmente usado, produce malformaciones craneofaciales, bucales en los ojos. Bueno, y se produce también anormalidades en el caso de la presencia de virus como agentes teratogénicos. El virus de la rubiola es un ejemplo. En la 6ª semana de gestación, el contacto con la madre de este virus produce cataratas en el organismo en desarrollo. En la 9ª semana, sordera. Entre las semanas 5 y 15, defectos cardíacos. Y en la segunda mitad del embarazo, trastornos en el sistema nervioso. El citomegalovirus y el virus de la inmunodeficiencia humana también están asociados a la presencia de microcefalia en el hombre. El virus de la bronquitis infecciosa de las aves produce enanismo. Y un grupo de virus que están agrupados como virus de la panleucopenia felina, el virus de la lengua azul de los ovinos, de la diarrea viral bovina, de la peste porcina y de la coriomeningitis de la rata, todos, afectando una hembra preñada, producen en la descendencia que el cerebelo aparezca al nacimiento con escaso desarrollo, o sea, es lo que se llama hipoplasia cerebelosa. Otros microorganismos asociados a agentes teratogénicos son las bacterias, y un ejemplo es el Treponema pallidum, la bacteria productora de la sífilis, que produce en las crías en formación malformaciones multiorgánicas y muerte fetal. Los protozoos, por ejemplo el Toxoplasma gondii, que es el productor de la toxoplasmosis, produce en el hombre, en la oveja y en la cabra hidrocefalia y corioretinitis. El Veratrum californicum es una planta tóxica que produce ciclopía, o sea, la presencia de un solo ojo en el centro de la cara, y holoprosencefalia en ovejas, actuando sobre todo en el día 14 de gestación, si la madre ingiere la planta aproximadamente en este periodo. La holoprosencefalia constituye una malformación del cráneo y de la cara debida a una anormalidad del desarrollo del cerebro, que tienen en común la ausencia de desarrollo del lóbulo frontal del cerebro, que es el prosencéfalo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la prosencefalia y de la ciclopía, y este es otro ejemplo. Otras plantas asociadas a agentes teratogénicos es la cicuta o Conium maculatum. Sus alcaloides tienen un efecto muscarínico, como la coniina, y producen lo que se llama artrogripismo en lechones, en bovinos y en ovinos. La toxina de la cicuta es una neurotoxina que produce sobre el sistema nervioso central un proceso llamado cicutismo, y se caracteriza porque se producen contracturas congénitas que afectan a varias articulaciones del organismo, sobre todo en miembros, y se asocia en ocasiones a anomalía de otros órganos, como son el pulmón, los riñones y el corazón. Bueno, después tenemos alteraciones nutricionales. ¿Qué pasa si hay déficit de ácido fólico en la hembra preñada? Produce defectos del cierre del tubo neural en el caso del hombre. También se pueden nominar déficit de vitaminas como la A, la E,
la B6, la riboflavina, déficit en minerales u oligoelementos como son el zinc, el cobre, el magnesio, el selenio, y a veces cuando hay hipervitaminosis A también se producen defectos del cierre del canal neural. También podemos tener situaciones como es la hipertermia que en la madre, que produce anomalías en el sistema nervioso en ratas y cerdos, la presencia de radiaciones que afecten a la hembra preñada, como son los rayos X y las radiaciones ionizantes, que predisponen a la aparición de espina bífida, de palatosquisis, de defectos cerebrales, situaciones de hipoxia en donde se producen deformaciones en el tubo cardíaco, anomalías de los arcos aórticos. Bueno, esto es un ejemplo particular denominado ictiosis congénita, que es una enfermedad cutánea de origen genético y que provoca en la piel una situación en donde la piel se vuelve seca y muy escamosa, muy semejante a la piel de un pez. Ictiosis, icti viene del griego que significa pez. En esta fotografía vemos con más acercamiento el aspecto escamoso de la piel, sumamente seco. Bueno, en el caso de que haya gestaciones gemelares en bovinos, puede ser que uno nazca en perfecto estado, mientras que el otro queda reducido a esto, que es lo denominado amorphus globosus, que es una pelota de órganos, músculos, pelos, sin forma definida, un verdadero críter, que es lo que conforma lo que se denomina amorphus globosus. Estos son ejemplos de ciclopía en peces, de atresia anal, en donde falta la formación de orificio del ano. Y vamos a ver ahora entonces lo que denominamos anomalías esqueléticas. En anomalías esqueléticas podemos tener la presencia de lordosis, en donde hay una inflexión ventral del raquis tanto a nivel cervical como a nivel lumbar, de cifosis, en donde hay una joroba, sobre todo a nivel dorsal, muy marcada, escoliosis, desviación lateral del raquis, y tortícolis, desviación lateral sumado a rotación del cuello. En el caso de las anomalías de los miembros podemos tener amelias en donde faltan directamente la formación de algunos miembros o de todos, amelia anterior o abraquia en donde falta la formación de los miembros anteriores, o apodia en el caso de los miembros posteriores, monobraquia que falte uno de los miembros anteriores, monopodia que falte uno de los miembros posteriores, o peromelia en donde falta la porción distal de los miembros. También podemos tener lo que se denomina focomelia, en donde faltan el húmero o el fémur y el antebrazo o la pierna, micromelia, en donde todos los huesos de los miembros están acortados, polimelia, uno de los miembros se duplica, por ejemplo, el miembro anterior izquierdo, se produce un desdoblamiento del brote embrionario correspondiente y el miembro se duplica. Podemos tener una adactilia, o sea, directamente ausencia de dedos, o una polidactilia, ¿sí? En donde hay más dedos de lo normal. Este es un trastorno genético en donde los dedos extras son denominados dedos supernumerarios. En biología están asociados al atavismo o a la regresión, o sea, esto significa que hay aparición de caracteres propios de antepasados. Y otra característica que puede llegar a aparecer es la sindactilia, o sea, fusión de varios dedos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de sindactilia y polidactilia, en donde aparecen más dedos de lo normal. Este es un ejemplo denominado Schistosomus reflexus, en donde aparece una malformación congénita en la que el abdomen va a permanecer abierto y las vísceras abdominales están sueltas. La columna vertebral está incompleta y torcida. Sobre todo, lo que el término dice, schistosoma reflexum, significa literalmente un cuerpo partido doblado sobre sí mismo.
La condrodistrofia fetal es el ejemplo del enanismo, o sea, aquí hay implícitos trastornos de la osificación endocondral y de la condrogénesis, y por ende el resultado es un organismo más pequeño de el correspondiente a la especie, o sea, es un tamaño mucho más pequeño del que corresponde a la especie. Este es un ejemplo de hidroencefalia o hidrocefalia y focomelia. En este caso vemos acumulación de líquido dentro del cráneo que lleva a que el cráneo presente una hinchazón desmedida y una deformación cerebral. Generalmente la hidrocefalia se debe a un problema con el flujo del líquido que rodea al cerebro, o sea, con el líquido cefalorraquídeo. Y la focomelia generalmente es una enfermedad que se manifiesta por una malformación de origen teratogénico en donde hay ausencia de elementos óseos y musculares en el miembro superior o en el miembro inferior. En este caso lo vemos a nivel del miembro superior, quedando reducida la zona a un muñón o prominencia. Bueno, posteriormente tenemos que hablar sobre malformaciones dobles de monstruos separados, que es lo que se denomina gemelos. Recordar que los gemelos pueden ser monocigóticos, que es el caso en el que un embrión se origina a partir de la fecundación típica, en donde a partir de un único óvulo y un único espermatozoide, este se divide accidentalmente en dos durante las primeras fases del desarrollo. Y el otro caso son los gemelos disigóticos, que coloquialmente se los llama mellizos, en el que aquí son dos óvulos fecundados por dos espermatozoides y los individuos resultantes de esta gestación son gemelos bivitelinos o gemelos disigóticos o gemelos fraternales también llamados. Entonces, los gemelos, podemos tener dos gemelos, un gemelo a partir de un feto normal y un amorfo globoso, como el que vimos antes, y un feto normal y un cardioacéfalo, en donde falta la formación de la cabeza y del corazón. Pues tenemos los gemelos a partir de malformaciones dobles simétricas de monstruos unidos por ciertas zonas corporales, en este caso de duplicidad completa, el ejemplo de este organismo unido por cavidad torácica y encéfalo, constituyendo un céfalo-tóraco-pago. Otros gemelos unidos a nivel de la cadera, a nivel del ilion o del isquion. Y en el caso de las duplicidades incompletas, un solo organismo pero con áreas dobles. Por ejemplo, un dicéfalo, una duplicidad anterior o una duplicidad posterior a nivel de la cadera, que es lo que se denomina dipigo. Estos son ejemplos de animales dicéfalos o bicéfalos, el caso de bovinos y de este gatito. Un bicéfalo en el caso de un tiburón. Y luego tenemos malformaciones dobles asimétricas de monstruos unidos, que es el caso de un gemelo completo y un parásito. El gemelo completo es denominado autócito y el parásito queda reducido al otro gemelo de un tamaño muy inferior y pegado en alguna zona corporal, en este caso a nivel del epigastrio, en este caso a nivel de la cavidad torácica y en este caso a nivel del ilion. Bien, hemos terminado aquí entonces con el teórico de teratología.